Hay una palabra que quiero compartir en esta tarde también con ustedes, en el nombre de Jesús, que está en el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 16, 15 y 16. Romanos capítulo 9, versos 15 y 16, primeramente para comenzar, y es lo que Dios ha preparado para nosotros y para todos los que puedan oír este mensaje. Dice las Escrituras: en el nombre de Jesucristo, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. La palabra del Señor. ¿Qué estamos viendo en este versículo, mis hermanos? Mayormente que la potestad y la decisión de llamar a alguien es exclusivamente de Dios. Cuando es el tiempo de alguien, Él lo llama. Cuando es el tiempo de la persona, quizás por años familiares han estado orando y han querido llevarlo a la iglesia, a los pies de Cristo, pero la persona se negó, la persona estaba como dura en su corazón y no quería aceptar la invitación. Pero hubo un momento en donde en el tiempo de Dios, Dios las llamó. Y quizás personas que para otros no tenían posibilidad ni podían recibir de parte de Dios algo. Sin embargo, las Escrituras dice de que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios llama. También para los ministerios tiene que ver esto. Cuando vemos la historia de la iglesia, como venimos haciendo un análisis durante todo este tiempo, vemos que cuando el Espíritu Santo ordenó, se hizo tal cual como Dios dispuso. Fue justamente el propio Señor Jesucristo el que llamó uno por uno. Después de haber estado orando, Él, cuando deja la oración, va y empieza a elegir a los discípulos. Es decir, que también se sujetó a lo que el Espíritu, como hombre, Jesucristo en ese momento se sujetaba al Espíritu, lo que le decía, y a los hombres que le marcaba, para que se cumpliese la Escritura, ¿no? Para que toda la Escritura que los profetas de la antigüedad hablaron se pudieran cumplir tal cual los profetas lo habían anunciado. Y en el llamado, allí llamó a todos los apóstoles que nosotros conocemos, llamó a otros también, a profetas, les dio autoridad, les dio la unción, llamó a Timoteo, a Tito. Y después la pregunta que yo me hacía cuando leía esta escritura, la meditación que Dios me dio, la ministración que Él hizo sobre mí, es luego, por ejemplo, luego que se fue el apóstol Pedro, que desaparece de escena, ¿no? Él como apóstol. Recuerden que Pedro es el apóstol a los judíos, ¿no es cierto? Y Pablo es a los gentiles, a nosotros. Pero vamos a tomarlo a Pedro. Cuando él desaparece como apóstol, ¿a quién le deja la sucesión? En lugar de él. Agarró, dice la Escritura, podemos leer y podemos ver, fue algún familiar y dijo: bueno, como es mi familia y como creció conmigo, le voy a dar esa autoridad o ese poder. Dejó a la esposa como apóstola, no dice la Escritura. Y Pedro sí tenía una esposa. Por eso que se acuerda del primer milagro que hizo Jesucristo es sanar a la suegra de Pedro. Si tenía suegra es porque tenía una mujer, ¿no? Pero nosotros no lo vemos en el transcurso del andar del apostolado del apóstol Pedro, que la mujer es nombrada o que dijera que lo acompañaba al lado de ninguno de los apóstoles. Es decir, ni tampoco cuando empezaron a desaparecer los apóstoles, es como, o los pastores, los obispos, los ancianos, no dejaron en sucesión a ellos
la llamaron a la mujer y le dijeron, bueno, ahora como ya no está mal marido, la vamos a dejar a la mujer. Porque volvemos a esta escritura. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios llama y tiene misericordia. Digamos, tiene que haber un llamamiento. El tema que surgía y me pasaba a mí por el corazón y por el pensamiento era de que a veces los hombres de Dios, los hombres que son llamados verdaderamente por Dios, cuando se sienten de que ya están por dejar el ministerio, cuando ya están por partir, es como que la iglesia no sabe a quién va a quedar en su lugar, porque no hubo una preparación, no hubo un discipulado quizás, y porque seguramente que en una iglesia que fue formada por el Señor, alguien Dios seguramente lo puso porque el pastor no es eterno acá en la tierra. Si no va a partir, a no ser que venga Cristo y nos vayamos todos, pero que tiene que haber un discipulado, tiene que haber una preparación de alguien. Por eso que la insistencia siempre de meditar en las Escrituras para estar preparados, porque uno no sabe si Dios un día le va a decir, es Gastón el que va a quedar. Quizá nosotros no pensamos, porque está hoy trabajando, haciendo otro tipo de trabajo dentro de la iglesia. Pero si desaparezco yo, ¿qué por parentesco va a quedar o Matías o alguno de mis hijos o mi esposa si ellos no tienen el llamado? Si el llamado lo tengo yo. Y en la iglesia seguramente que algún llamado hay. Por eso no es que cuando falta el pastor hay lugares donde se murió el pastor y automáticamente los hermanos levantan a la esposa como pastora. Primero y principal, que si no tiene el llamado, como escuché justamente a una hermana decir, se muere el esposo que era el pastor y ella simplemente era una oveja más del rebaño. Pero los hermanos dijeron, bueno, ya que se murió su esposo, ellos eligieron de que sea la esposa. Pero ¿tiene el llamado? ¿Es así como dice el Señor que debe ser la sucesión? ¿O no? Por más que estén en la casa del pastor, no es la esposa la que va a tomar el lugar. Y ese es el error que muchas veces se comete. Mis hijos, yo no sé si mis hijos tienen el llamado. Quizás un día Dios los llame, pero hasta ahora no me mostró nada al Señor. Y yo no tengo que dejar mi lugar como sucesión. Eso acontecía antes en la antigua ley, cuando los sacerdotes, por orden de Dios también, era por orden de Dios, eran de una sola tribu, ¿no? De la tribu de Leví, y la familia que se encargaba del sacerdocio era la familia de Aarón. Entonces Aarón tenía que preparar a sus hijos, porque era esa la familia que Dios había determinado, que todos tenían que estar preparados justamente para ejercer el lugar de sacerdote. No había otra, no podía venir de otra tribu y decir, yo siento ser sacerdote, no, porque Dios había escogido esa tribu. Y así como escogió Dios en la antigüedad, en este tiempo también todavía Dios sigue siendo Dios. Por eso el versículo que leyó el hermano Gastón, ¿no es cierto? Dios es uno, y los judíos, por más que no hayan aceptado a Jesucristo, sostienen ese mandamiento, creen en ese mandamiento, porque le creen a Dios, porque le temen a Dios y porque sabe que es Dios el que ordenó que hay que obedecerlo para poder recibir la bendición. En este tiempo estamos bajo la gracia, pero Dios no cambia y Él sigue siendo el que elige. Por eso que Jesucristo no se equivocó cuando eligió a los apóstoles. Después vemos que tuvo que tratar con ellos, ¿sí? Como hombres tenía sus cosas, ¿no es cierto? Sus costumbres, sus berrinches, sus caprichos, pero trató con ellos y los escogió. Quizás nadie se le hubiera ocurrido de los sacerdotes de ese tiempo, cuando estaba Jesús, de llamar ni a Pedro. Capaz que Pedro no tenía ni el número 500 en la fila. Sin embargo, fue a quien llamó al Señor Jesús y le dijo, sígueme, que te haré pescador de hombres. No es del que corre ni del que quiere. No es por descendencia familiar como era en la antigüedad. Es por el que Dios llama. Y este es el tiempo en donde Dios está ordenando a la iglesia y está poniendo a los que Él quiere en la congregación. Quizás, como le dije, no sea el que uno anhela o cree o tiene más simpatía, sino que es al que Dios llamó. Porque si no tiene el llamado de Dios, no tiene el respaldo de Dios. Ese es el tema de los llamados. Y vemos que los apóstoles
Pues otro día hablamos sobre los diáconos. Ellos oraron, ellos pidieron la guía al Espíritu de Dios y luego no fueron a escoger del montón a sus familiares ni a ninguno de... No, fueron a elegir a aquellos que cumplían con el requisito que el Señor establecía, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, Digamos, no fueron, ¿no es cierto?, a decir, bueno, a ver, ¿a qué primo tengo para poderlo ponerlo ahí? A ver, ¿a qué amigo tengo? No, porque había un requisito. De la misma manera, cuando leemos las cartas, ¿no es cierto?, de Pablo a Timoteo, hace mucho hincapié Pablo en la condición que tiene que ser el obispo y que tiene que ser el diácono, marido de una sola mujer. Hoy encontramos de que hay obispos que tienen como 5 matrimonios encima, 4 o 5 matrimonios y no quieren dejar el lugar de obispo. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, vemos que no cumple lo requerido por el Señor. Y podrá ser un hijo de Dios, ¿cómo no? Podrá Dios utilizarlo en donde Él quiera, ¿cómo no? Podrá estar lleno del Espíritu Santo y, ¿por qué no? Sí. Pero para llegar a ocupar ese puesto ya conforme a las Escrituras, no puede. Ahora, tenemos hombres corajudos que se animan y se ponen igual. Sin embargo, no tienen el respaldo de Dios, por eso que terminan inventando cosas dentro del ministerio para poder entretener a la gente, porque la palabra misma no lo respalda. Porque cuando llegue a 1 de Timoteo capítulo 3 y encuentre los requisitos, ¿no es cierto?, de qué le dice al obispo cómo tiene que ser, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea dado mucho vino, que no sea pendenciero, que no sea deseoso de ganancias deshonestas, y todas esas cosas, cuando empiece a ver que no cuadra, eso no se lo va a predicar. Pero la palabra de Dios es para corregirnos, para que nosotros sepamos cuál es el lugar que nos corresponde si Dios nos llamó. Por eso entendemos hoy de que muchas veces la gente que no conoce a Dios se siente confundida. Porque muchas veces se dice, porque allá se murió el pastor y tenemos pastora, primero y principal. ¿Para qué se escribió la Biblia? Justamente para que sea nuestra guía. Cuando vemos en las Escrituras de que no levantaron pastoras, no hay mujeres en una congregación que sean llamadas obispas ni pastoras. Hay diaconisa, Febe la diaconisa, Romanos, el último capítulo, lo encontramos ahí. Y si no, tenemos las hijas de Felipe que profetizaban. Pero después no encontramos ninguna que estuvo al frente como los apóstoles. Hoy en la actualidad, mujeres que se llaman apóstoles. Ahora, vamos conforme a las Escrituras. No hay el llamado a las mujeres a ese lugar, a ocupar ese lugar. El que quiere contender contra esta palabra, pelea contra Dios. El que quiere hacer, por eso dice lo que leímos en el verso 9, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Si no tiene derecho él a decir, van a ser los apóstoles, van a ser los ancianos, los obispos, los pastores, porque yo encuentro hasta ahí los diáconos, el presbítero, pero después hay títulos que los hombres se inventaron, justamente al apartarse de la doctrina verdadera del Señor, se empieza a inventar otro tipo de cargos. Y así empieza lo que es los reverendos, después empiezan los obispos, después el arzobispo, después viene, y así catalogándose con títulos de hombre, llega el papado, porque así llegó el papado. Se apartaron de la verdadera doctrina y empezaron a inventar jerarquías de hombre, y empezaron a tener potestad sobre las personas, porque claro, dijeron, el arzobispo está más alto que el obispo. Ahora el cardenal está más alto que el arzobispo. Entonces necesitamos inventar algo que esté encima de todo ello. Inventaron el papado. Porque el papado no estaba. El Señor nunca dijo, ni en nuestra iglesia cristiana, ni en las otras tradiciones, que el hombre tiene que tener el control y el dominio de las almas. Es Él el que domina las almas. Y uno tiene que llevar a las almas hacia Cristo, no hacia los hombres, porque lo que Pablo veía ya
en el primer tiempo, ya él le advierte al pueblo, cuando él se estaba despidiendo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, verso 20, en el libro de los Hechos, verso 20, yo encuentro ahí que le está hablando a las personas y a los hermanos que tenían el llamado de Dios, y le dice, verso 17, 20, Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de él arrepentimiento. Fíjese que constantemente predicaban arrepentimiento, no hablaban primero de la prosperidad. Vengan a Cristo y van a ser, van a multiplicar sus bienes, van a prosperar en esto, en lo material. No, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor y Jesucristo. Arrepentimiento y fe en Jesucristo, primer requisito. Ahora, verso 22, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, no era color de rosa. Así que cuando a nosotros nos dicen entrar al Evangelio, ¿no es cierto? Porque no vamos a tener lucha, nos están mintiendo. Porque nunca dijeron que en el verdadero cristiano no va a tener problemas, pero de todas nos va a sacar el Señor. Él va a pelear por nosotros. Dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí, ¿de quién? ¿De los hombres? No, del Señor Jesús. Vio que los ministerios lo da el Señor Jesús, no es los hombres. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo. ¿Por qué? Porque le he predicado la verdad. Yo estoy libre. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, y acá viene la advertencia, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿A quién llamó? Dice la palabra en el verso 17. A los ancianos, dice la palabra, ¿no? Y acá le está diciendo, el Señor los escogió para ponerlo como obispo. Sigamos. Para apacentar, el trabajo de apacentar es del pastor también, ¿no? La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida, es que lo que Dios le estaba mostrando, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Verso 33. Mire, este es un verdadero apóstol. Y compárelo, si no, con los que hoy se dicen apóstoles. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, así que trabajó.
Vaya así a los apóstoles de hoy en día que vaya a trabajar. En todo os he enseñado que trabajando así, como él lo mostraba y testificaba, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todo ello. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es decir, acá encontramos un montón de cosas. Primero, le está dando la advertencia a los que él está dejando en ese lugar. Le está diciendo, ancianos, ustedes, ¿por qué la palabra anciano? Porque estaba buscando gente que sea madura, ancianos por el tiempo de que tenían, ¿no es cierto?, recibiendo la enseñanza del Señor, la palabra, el consejo de Dios, estaban maduros. Eso se requiere cuando se dice la palabra anciano, es porque es una persona madura en las cosas de Dios. Por eso el requisito para los obispos, ¿no es cierto?, que dice que no sea un neófito, un recién convertido, para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Es decir, uno nuevito, sin experiencia, no podían ponerlo, porque necesitaban verdaderamente tener el poder de Dios, y sabiduría y conocimiento, es decir, y carácter, porque ¿sabe qué? Había que tener carácter para enfrentarse a los judíos en ese momento, ¿eh? Había que tener carácter para enfrentarse a los doctores de la ley, pararse con convicción, con poder, con autoridad, de la misma manera como se paraba Jesucristo, para decirle, no, señores, esto no es así, esto es de otra manera, Dios está diciendo que es de esta manera. Y Pablo le dice, yo sé que aunque yo durante todos estos años lo estuve enseñando, yo sé, es decir, ya Dios le estaba mostrando por qué él estaba sabiendo, porque en un rebaño uno conoce a las almas, el mover de las almas, y sabe si en verdad son temerosas de Dios o no, sabe si en verdad toman las cosas en serio o no. Entonces, en ese momento, Pablo dice, como diciéndole, yo ya vi y ya sé, porque hay algunas personas que me lo demostraron con sus hechos, de que cuando yo me vaya, muchos de nosotros mismos inclusive, de los que hoy están acá escuchando, decía Pablo, ¿no es cierto?, el mensaje, se van a levantar con cosas raras, con herejía. ¿Y qué van a hacer? Van a llevar a las personas atrás de ellos. Van a dividir la iglesia. ¿Qué es lo que acontece siempre cuando de repente las personas no están maduras en el Señor? Se divide la iglesia. Entonces ya pasaba de aquel momento. Pasa en este tiempo también. Pero es como que Dios adelanta y le mostró a Pablo lo que iba a pasar. Por eso vemos de que el apóstol le dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, y vendrán de afuera lobos rapaces, pero se levantarán también de nosotros, de nuestra iglesia, gente perversa, gente que no tiene el Señor, gente que solamente está por conveniencia, gente que nunca quiere crecer en las cosas de Dios, gente que son inmaduras, gente que no quieren obedecer, y esos son los que van a causar división dentro del pueblo. Es decir, Dios no se guarda nada. Dios que dice que durante años él estuvo exhortando al pueblo, pero también antes de irse dice que por las dudas se habían olvidado, le vuelve a decir. Y cuando él se va, ¿no es cierto?, seguramente la iglesia empezó a tener problemas. Por eso encontramos después en las cartas, en la iglesia de Corintio, los problemas que había, a los Gálatas, cómo los exhorta, que ellos habían comenzado bien por el espíritu, pero estaban terminando por la carne. Seguramente ya ahí existía haga pacto con el Señor y caminar por la sal y caminar por hablando de sal ahí en los otros días, tanto que ahora se va a utilizar la sal para atar a las almas. ¿Para qué utilizan los curanderos la sal? Para salar, para la saladura. Yo pedí oración por una familia que ha encontrado una leña de sal en su vereda y le salió florúnculo. ¿Es casualidad? No es casualidad. Ahora las iglesias están utilizando la sal como un método de recibir sanidad o de recibir el Espíritu Santo, tomando ese versículo que dice que nosotros somos la sal de la tierra y versículos del Antiguo Testamento. Hermanos, si tenemos el Espíritu Santo y una vida conforme
a lo que Dios manda. No necesitamos ni sal, ni aceite, ni vinagre, ni ningún condimento. Lo que necesitamos es ser lleno del Espíritu Santo. Nada más. Ningún fetiche, porque eso usan los brujos. Algún fetiche para poder atraer a la gente y le da un amuleto y le dice, Tomás, llévate este amuleto para que tengas buena suerte. Y ahí anda, a todos nos pasó. Andamos con un amuletito en el bolsillo, en la ropa interior, abajo de la almohada. Eso atrae maldición, no trae nunca bendición de Dios, porque eso es lo que hace el diablo. Entonces encontramos que en aquel tiempo también había un mover, no solamente de los hermanos de ahí, sino que los judaizantes venían con filosofía, constantemente Satanás queriendo destruir la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero gracias a Dios, que así como el compromiso que tenemos nosotros, yo sé que hay diferentes iglesias que tienen este mismo compromiso en que tenemos que sacar a luz. Mire, Pablo no se guardaba nada. Cuando escribe cartas a Timoteo, le dice, porque el candelero, Alejandro, el candelero, me ha causado mucho daño. Y cuando tuvo que decir, el hermano fulano no me acompañó. Cuando hubo problema, se borró, lo dijo. Es decir, ¿para qué? Para que uno también abra los ojos y se dé cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos. Y por más que le diga Señor, te amo, el Señor de ahí le va a decir, como dice en el versículo, si me amáis, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Entonces, muchos le dicen Señor, Señor, pero no quieren guardar sus mandamientos. Entonces el Señor lo que está haciendo en este tiempo es limpiar, porque los juicios comienzan por la casa de Dios. Y si pronto viene el Señor a bajar los juicios sobre el mundo que no conoce a Dios, Él dice que primero va a bajar sus juicios sobre la casa, para limpiar, para zarandear. Y el que no se quiera arrepentir, sufrirá las consecuencias. Y el apóstol no andaba con vueltas. Recuerde que a ese que había problemas dentro de la iglesia de Corintios, ¿qué dijo? Déselo a Satanás, entrégueselo a Satanás porque no quiere entender que se está comportando deslealmente con Dios. Entonces, como no obedece, entrégueselo al diablo. Sí, mándelo al mundo para que su carne sea tocada a fin de que su alma sea salva en el día del Señor, dice la palabra. Pero ¿por qué pasar por esa situación? ¿Por qué nosotros hacer cosas que sabemos que están fuera del orden de Dios? ¿Por qué yo voy a levantar como ministro a alguien que simplemente, porque hoy se venden los carnés, se venden los carnés de pastor, de apóstol, de profeta, así que si es por los carnés, no les crea nada, mi hermano, vea la vida que llevan. Uno dice que por los frutos los van a conocer, no por el carné que traen de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un lugar donde se compra por $15. Le preguntan, ¿qué quiere ser usted? Usted mientras pague $15 le dice, ¿qué le pongo? ¿Qué obispo? ¿Arzobispo? ¿Qué quiere ser cardenal? ¿Qué quiere ser? ¿Qué apóstol? Bueno, apóstol. Y allá viene un endemoniado de Estados Unidos con un carné de una institución que está en inglés. Claro, uno lo lee en inglés y dice, tremendo, porque eso es lo que seduce, ¿no? Mirá, viene de Estados Unidos y trae un carné. Y capaz que es un ladrón de banco. Y viene acá y uno lo recibe y encima viene con pretensiones, que quiere el Sheraton, que quiere que lo lleven en limusina, que quiere los mejores cuartos y encima viene cobrando. Y como el pueblo de Dios es haragán para leer la palabra de Dios, los engañan fácilmente. Porque es todo espiritual. Satanás se disfraza como ministro de justicia, ¿no es cierto? Pero niega la eficacia de ella. Así dice. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Pero no son de justicia. Porque a la larga Dios los saca a luz. Porque nunca terminan de convertirse. Por los actos usted se da cuenta. Entonces lo que está haciendo Dios en este tiempo va a sacudir la iglesia. ¿Nos tiene que sacudir a nosotros? Señor, sacudinos. Pero queremos salvarnos. No queremos estar en un momento que venga ni el anticristo, porque la iglesia no va a estar en ese momento, la verdadera iglesia. Porque algunos van a pasar por tribulación, van a tener que pasar. Y ahí se van a dar cuenta y van a decir, ay, ¿por qué no hice caso? Ay, ¿por qué endurecí mi corazón? Lo siento, vas a tener que pagar con tu vida. Y si no quiere pagar con su vida, de todas maneras se va al infierno. Porque se va a dejar sellar. Porque si quiere comer, cuando venga el anticristo, dice que va a haber un sello. Va a sellar a los que en verdad no quisieron ser sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que pasar por tribulación.
Y si ahí se arrepiente y deja que le corten la cabeza, ¿no es cierto? Entonces por ahí se va a ir con el Señor. Pero si no, se va a dejar sellar por el anticristo y ya está, ese sello es que le pertenece a él. Por eso es el libro de Apocalipsis, que allí en el infierno, ¿no es cierto? Allí en el lago que arde con fuego, allí estaba no solamente el falso profeta y todos los que le adoraron también con él, todos los que se dejaron sellar, los que no tenían el sello del Espíritu Santo. Porque el sello del Espíritu Santo no es lo que dijimos la otra vez y lo probamos por la palabra, no es revolcarse como víbora, no es andar los saltos, no es emborracharse, que dice ¿cómo es? La borrachera del Espíritu, ni la carcajada celestial, ni dar vuelta a carnero, ni tirarle agua a los hermanos para decir reciba. Cada día sale más cosas, mire, por internet, que da vergüenza. Vergüenza no solamente dice que si existe, dice, no, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer también. La gente que va a pagar justamente para que esos pululen, para que esos existan. Gente que por ahí usted le habla la verdad y no da ni 5 para la obra, pero que viven pendientes de lo que les dice esos endemoniados. Y por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo. La palabra no ha cambiado. Dios es uno, como leyó Gastón, y Él no ha cambiado. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Y que tenemos que tener cuidado. Que a nosotros nos dice alguien, bueno, se murió el hermano Jorge, vamos a buscar a la esposa. Primero que se convierta. Aparte, si se convierte, tampoco puede ocupar mi lugar, porque tiene que tener llamado. Y hay muchas que están llevando, mujeres que están llevando carga que Dios no las llamó a llevar. ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras y el orden establecido por Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo y porque tenemos su palabra, en la cual nosotros queremos estarle sujetos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Altísimo y eterno Dios, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que no cambia. Señor, no seremos multitud. Señor, no haremos un montón de cosas raras, pero lo que sí queremos es ser ordenados, Señor, en todo lo que tú nos demandas. Por eso en esta hora damos lugar a tu palabra, Señor, en nuestras vidas, y que tu Santo Espíritu, Señor, que es la que guía esa palabra, le traiga a cada uno de los que estamos en este lugar, pero también de los que van a oír este mensaje, el discernimiento, Señor, porque tu palabra dice que tú nos has dado discernimiento. Si tenemos el Espíritu Santo, verdaderamente tenemos que tener el discernimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que sigas tratando primeramente con nosotros y a través, Señor, de estos medios también bendecir a cada iglesia y a cada hermano que está recibiendo estos mensajes. En el nombre de Jesús, amén y amén.